incluso en la librería virtual de Norma se puede pedir para que se lo manden a la casa. Creo que pagando costos de envío y ya. Pero así de fácil, ustedes entran a, creo que se llama www.librerianorma.com, me parece que es librerianorma.com, y allí ustedes pueden pedir ese libro y cualquier otro que esté allí, y lo pueden pedir y se lo hacen llegar a la casa. Muchas gracias, mi teacher, profe. No, Alba. Sí, sí, Y claro. allí están otros de mis libros. Norma ha publicado una buena cantidad de mis libros. No es la única editorial con la que, no es la única editorial que me ha publicado, pero es la que ha publicado una buena parte de mis libros, y ahí pueden encontrar muchos títulos míos, sí. Sí, y aparte, pues importantísimo, ¿no? Y además muy divertido, porque pues uno tiene el profesor o el facilitador del taller siempre acá en las sesiones de trabajo, entonces leer sus textos pues, me parece fundamental. Pues bueno, ya no le quito más tiempo a mi querido John, y pues era un simple abrebocas. Bueno, pues muchas gracias, Henry. Muy a propósito ese abrebocas, porque, entre otras, pregunta Mae, el nombre del libro que estamos hablando es Flores sobre el agua. Flores sobre el agua. A ver si tengo un ejemplo por así. Es este. Sí. Sí. Esta es la portada, y estábamos hablando de la ilustradora. Esta es la portada, Flores sobre el agua. La ilustradora es Carolina Bernal. Con Carolina Bernal, con quien no nos conocemos personalmente, sino así, a través también de Internet, con Carolina Bernal también coincidimos en otro libro que se publicó este año, que se llama Una caja llena de gatos, que es de Editorial del Vives, se publicó en España. Y curiosamente, sin saberlo, ambas editoriales nos pusieron en juego en un libro. El Vives en España con Una caja llena de gatos, y esta de Flores sobre el agua, que es de Editorial Norma. Y tuvimos entonces que entrar en contacto para trabajar los dos libros en momentos distintos, y pese a que esta es una novela para preadolescentes, 11 años en adelante, Una caja llena de gatos es para 7 años, y en ambos casos la ilustración de Carolina es estupenda, unas ilustraciones muy pertinentes a los libros, mientras que en esta es una novela, pues como comentábamos, que trata un tema difícil, crudo de nuestra realidad colombiana. Una caja llena de gatos, les muestro el libro, a ver. Se me perdió. Una caja llena de gatos, a ver. En Una caja llena de gatos, aquí tengo un ejemplar. En Una caja llena de gatos, es un libro muy lindo, una cantidad de gatos. En Una caja llena de gatos, las ilustraciones son sumamente divertidas, muy apacibles, muy pertinentes, lo que habla muy bien de la habilidad, digamos, de una ilustradora, ¿no? De un ilustrador, la facilidad de interpretar las palabras del lector, del autor, es realmente muy especial. El trabajo que hizo Carolina también con este otro libro. Bueno, les escuché mencionar a Paula Bocio por allí. Paula Bocio es una estupenda ilustradora también, de las mejores ilustradoras que tenemos. Paula Bocio, el libro de Carolina. Bueno, hay muy buenos ilustradores. Como les comentaba la vez pasada, les decía, la ilustración, pues, toda una rama, una beta muy importante en la literatura infantil, juvenil, y se han especializado los ilustradores en Colombia, bueno, en el mundo, pero en Colombia hay una buena cantidad de ilustradores, muchísimos, de primera línea, que no solamente trabajan con autores colombianos, sino de otras latitudes. Y entre otros, pues está Carlos Díaz Consuegra, que es un gran ilustrador de Bucaramanga. Está David Cleves, que es un estupendo ilustrador que vive en Islas Canarias. Está Dipacho, así se llama Dipacho, que es un ilustrador estupendo. Está Rafael Yocten. Bueno, hay muchos ilustradores. Realmente
hay muy buenos, o sea, son realmente buenos y son unos verdaderos artistas, son realmente unos grandes, estupendos artistas. Hay otra ilustradora que además hace cómics ya desde hace unos años, que se llama Power Paola. Power Paola vive en Chile y tiene ya unas cosas muy interesantes. La Ella comp, ilustró también. ¿Perdón? la comp, Ah, sí. Eh, me olvidó el nombre, pero sí, él está con el Gibbs, ¿no? La del Gibbs también está con, él se casa con esa. Muy sí. lindo los Ah, pero libros. él es francés, ¿no? Sí, él es Mm. francés que ya ha publicado cosas ah, cosas orientales, sobre todo. Bueno, hay estupendos ilustradores aquí. Hay un catálogo de ilustradores colombianos. Si ustedes entran a Fundalectura tiene el catálogo más o menos actualizado de ilustradores y autores y literatura infantil. E incluso, les escuché que si de pronto querían ustedes entrar en contacto con algunos, en ese catálogo de ilustradores y autores de literatura infantil juvenil de Fundalectura aparecen, si no estoy mal, los contactos de ellos. Están allá sus correos o al menos su página o su Instagram, etcétera, para que eventualmente se pongan en contacto con ellos, por ejemplo, si ustedes quieran hacer algún tipo de propuesta o en fin. Bien, entonces, me alegra mucho entonces que estén aquí todos. Profe, una pregunta sobre los ilustradores. Sí, Tatiana, cuéntame. Más o menos cuánto, digamos, el rango de precios, por ejemplo, por una ilustración para un libro corto, que su merced más o Bueno, menos. no, yo no conozco muy al dedo eso, muy al detalle, pero ellos cobran por el número de ilustraciones, Ujú. cobran yo nunca he establecido una negociación directa con ellos porque todo lo hace la editorial, las editoriales. Claro. Entonces yo no sé, yo me pongo en contacto con ellos para discutir unas ilustraciones, unos colores, en fin, pero yo nunca me he puesto en una negociación directa con alguno de ellos, ¿no? Siempre ha sido a través de la editorial, pero sé que ellos cobran por el número de la ilustración. Ellos tienen dos formas de trabajar con las editoriales. Una, o por el número de ilustraciones digamos, pactan un precio, o bien, así como el autor, también a veces lo hacen por regalías sobre el libro. Entonces, o a veces un precio fijo por el número de ilustraciones, o a veces por regalías del libro. ¿Cuánto exactamente, Tatiana? Yo no podría decirte porque lo desconozco por completo. ¿Cuál puede ser la tarifa? Es probable que ellos tengan tarifas diferentes porque algunos son yo qué sé, Vamos. más famosos, sí, o son más elaborados, o de pronto trabajar unos colores, unos blanco y negros, unos trazos ligeros y otros con muchos colores, mucha elaboración, pues diferente. No sé realmente cómo será, pero como te digo, pues vale la pena explorar, busquen el catálogo de Fundalectura y traten de estar, ellos generalmente tienen su página, mucho, pues como son ilustradores, la mayoría, creo que todos, tienen un catálogo montado en Instagram o en Facebook en fin, tienen su página o tienen su página web y entonces es fácil entrar en contacto con ellos, ¿no? Y pues no sé qué otra, y claro, también ellos a veces trabajan de manera independiente con los autores para hacer proyectos independientes y mostrarlos conjuntamente a una editorial, por ejemplo, ¿no? Que eso es otra posibilidad. Uno le puede presentar un proyecto a un ilustrador, él hace las ilustraciones y en conjunto se participa de un proyecto que se pasa a una editorial y la negociación ya se hace con la editorial. ¿Sí me entienden? No es que uno le pague al ilustrador, sino que entre ilustrador y escritor se hace un proyecto conjunto que se presenta a la editorial y la editorial es la que establece los pagos tanto al autor como al ilustrador. ¿Sí? Eso sería más en el caso de ser independiente, por ejemplo, sí. Sí, porque sí, digamos, tú le dices a un ilustrador tal, mira, tengo un proyecto, tengo un texto, te mando el texto para ver si te interesa. Si te interesa, si tú lo ilustras, podemos presentarlo a una editorial, presentémoslo a una editorial. Y en ese caso, pues a ambos la editorial les hará su pago. Pero si ya es que yo quiero que me ilustre unos textos, etcétera, no sé cómo podría ser.
yo no sé si cómo le cobran a la persona, no lo conozco realmente, ese tipo de cosas no lo desconozco. Hay ilustradores que a veces, como están comenzando, que están también fogueándose, poniendo a circular su nombre, entonces probablemente entran a participar del proyecto de manera muy desinteresada y voluntario para ver cómo les va, tanto autor como ilustrador en conjunto, ¿no? O a veces algunos también proponen sus ilustraciones para una historia, etcétera. Hay que entrar en contacto con ellos. Mae. No, es que hablando de eso, justo hoy estaba hablando con un compañero, bueno, ex compañero de trabajo que es ilustrador, hace unas cosas preciosas, no tanto como para niños, pero Ajá. lo que ha hecho para niños es bastante interesante. Si quieren, ahorita les comparto en el chat de WhatsApp, porque él Súper. está con ganas de salir de su trabajo, entonces esto sería como una buena opción. De verdad, son unas cosas súper bonitas, súper bonitas. Eso, entonces es una oportunidad, por ejemplo, que se puede aprovechar si la persona que conoce MAE está dispuesto a escuchar proyectos, etcétera, y a participar. Bueno, ahí hay una posibilidad. Si sacan un proyecto conjunto bien bonito, etcétera, lo trabajan, lo pueden presentar a una editorial. Como todo, eso es todo una apuesta, ¿no? Uno manda a una editorial y la editorial le puede decir si me interesa o no me interesa. O ya tengo los cupos llenos de impresión, espérese 6 meses o espérese un año, pueden pasar varias cosas. Pero lo importante es que ustedes vayan entrando en relación con los ilustradores, si quieren por su parte, o bien otro camino es que ustedes le presenten a una editorial un texto y la editorial se encargue, si le interesa publicar el texto, la editorial se encargue de buscar ilustrador que acompañe el texto, ¿no? Es otro camino. O lo busca uno y hace el proyecto y lo presenta a la editorial, o presenta el texto a la editorial y la editorial, si está interesada, se encarga de buscar el ilustrador. Y ella es la que hace las negociaciones. ¿De acuerdo? Pero entonces, bueno, Mae, ese dato es clave. Gracias. De nuevo, como les digo, entren a fundalectura.com y allí encontrarán de pronto los ilustradores. Entren también a ver qué les digo yo. Bueno, busquen los catálogos y las páginas web de Paula Bocio, de Dipacho, de Carlos Díaz Consuegra. Claro, ellos ya tienen, digamos, como cierto nivel. Cindy Elefante también es otra. Ellos tienen ya cierto, digamos, nivel de trabajo con las editoriales y seguramente les dirán, pues, mira, ahora no tengo tiempo, estoy hasta aquí, ¿sí? Porque los ilustradores también viven muy copados. Pero bueno, pero lo importante es que empiecen ustedes a circular su trabajo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sigamos nuestra sesión porque se nos han quedado algunas cosas en el tintero y a propósito de lo que hablábamos al comienzo, vamos a mirar ahorita unos aspectos que son muy importantes, tratar digamos, de controlar y siempre tener presente a la hora de escribir nuestras historias. Entonces voy a compartir pantalla, realmente no es demasiado lo que vamos a ver, hicimos como dijimos la vez pasada, vamos a charlar una media hora y después vamos a escuchar los proyectos y los avances de los proyectos de cada uno de ustedes. Yo tengo la oportunidad de mirar lo que me han enviado, Beatriz, Mae, y sobre eso vamos a charlar y lo que tengan los que están allí presentes, vamos a mirarlo. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen, como siempre, por favor, si se ve, aún no. ¿Se está compartiendo ahora? Ya empezó. Sí. Bueno, a ver. Estamos vamos a hacer un rápido, en 3 minutos, un recuento de lo que vimos en la sesión pasada. Ya lo vimos. Los personajes, los diferentes personajes, los diferentes arquetipos. Hablamos del narrador, el héroe. ¿Están viendo esa diapositiva? Sí. El héroe, el narrador. Dijimos que el narrador es el primer personaje que concebimos. ¿Desde dónde vamos a narrar nosotros la historia? Narrador no siempre es igual a escritor. El narrador es un personaje del que yo me convenzo para escribir la historia o para contar la historia. Ese narrador tiene, ya dijimos, varias
posibilidades y en general pues es extradiegético o intradiegético, se aparece dentro o fuera de la historia. Está el héroe, el protagonista, el cómplice, el ayudante, el mensajero, el enemigo, el cómplice del enemigo, el obstáculo, el aprovechar al juez y los extras. Dijimos que no siempre son entidades, a veces, digamos, individuos, perdón, sino que a veces pueden ser entidades de diferente índole, incluso entidades colectivas o entidades que no son deliberadamente malas, como eventos naturales y cosas así. Dijimos que varios de estos arquetipos pueden condensarse en un mismo personaje. Un mismo personaje puede tener varios de estas cualidades de los arquetipos de lo que aquí mencionamos y que a veces pues podemos fusionarlos, que los arcos dramáticos o los arcos emocionales de los diferentes personajes y en particular del protagonista y el antagonista o enemigo pueden cruzarse, pueden estar en oposición y que entonces se presentan este tipo de cosas. Dijimos que a la hora de crear un personaje vale la pena tratar de hacerlos vivir primero para nosotros, así resumido en una palabra, hacerlos vivir para nosotros. Imaginarlos, describirlos, dibujarlos, hablarles, verlos actuar, seguirlos durante un rato, durante un día, durante una semana, establecer una relación emocional con el personaje. Es muy importante establecer una relación con los personajes. Personajes nos van diciendo también cómo son sus pareceres, sus sentires, sus formas de ver el mundo, etcétera, cuando establecemos con ellos una relación emocional. Es conveniente y además es una especie de aventura íntima muy especial. Yo siempre enfatizo en esto porque en gran medida una historia la hacen son los personajes. Mejor dicho, en gran medida, yo diría que sí, en toda su medida una historia se define por los personajes. Entonces, crear los personajes es una tarea, debe ser una tarea muy cuidadosa, debe ser una tarea muy bien pensada, porque de eso depende nuestra historia. Incluso podría ser una historia muy bien elaborada y lo que sea, pero si los personajes no funcionan, si son personajes mal concebidos, planos, desacertados, difíciles de entender, o personajes que un lector no puede comprender, se nos puede echar al traste cualquier historia, por más buena que esté pensada. Entonces es muy clave ponerle atención a los personajes de nuestra historia, y en particular para los personajes más relevantes, es decir, pues al protagonista o los protagonistas y sus cómplices, y a el antagonista, el némesis o el enemigo, y sus cómplices también, sus ayudantes. Entonces, por eso decíamos que la escaleta de personaje es tan fundamental. Tómense un buen tiempo, un buen rato, un día, 2 días, una semana, un buen mes para concebir una escaleta y un personaje. Entre mejor se define ese personaje, mucho mejor seguramente va a ser nuestra historia. Es más, y ya yendo a lo que hemos hecho en el taller, yo sé que cuando ustedes, como en el caso de Mae, por ejemplo, se tomaron el trabajo de hacer esta escaleta a los personajes que ya han concebido, se dan cuenta de cómo el personaje cobra relevancia, el personaje parece saltar de las páginas, el personaje cobra vida, cobra realidad, se vuelve una persona. El personaje, aunque sea fantasioso, ficcionado, etcétera, el personaje cobra relevancia, cobra forma, cobra vida cuando le pasamos este tipo de cosas, este tipo de recursos, este pequeño formato. Y es sumamente emocionante hacerlo, porque uno se siente, ahorita nos cuentas más de cómo te sentiste haciendo eso, uno se siente un verdadero creador, un verdadero Dios con eso. Bueno, un pequeño y verdadero Dios. Ahora, cuando uno concibe estos personajes, uno empieza a sentir que la historia que quiere contar, o bien la historia que ya contó, todavía le faltan cosas y uno encuentra que en esto que empieza uno a definir acerca de su personaje, empiezan a aparecer nuevas posibilidades, empiezan a aparecer incluso nuevas historias, empiezan a aparecer nuevas alternativas para contar diferentes niveles de una historia. Entonces, es muy importante que hagan esto. Allí terminábamos en la sesión pasada hablando de la escaleta y, en resumen, esto es más o menos lo que hemos visto a grandes rasgos
En esta diapositiva, hasta ahora, hemos hablado de la premisa, del argumento, el conflicto, las peripecias, la agnórisis, como elementos de la estructura, los puntos de giro, los puntos de vista, el tipo de narrador, etcétera, y conceptos como estructura, superestructura, macroestructura, los tipos de estructura, el narrador, los tipos de narradores, el contexto, sus elementos, los arcos narrativos, las diferentes posibilidades de los arcos narrativos, y los personajes y la creación de personajes. Hoy quiero que miremos algo en particular que son tres aspectos. ¿Sí? Hola, dime, Alba. Van a interrumpirlo así. Buenas noches para todos. Antes de que pasemos al otro tema, yo tengo un narrador que es parte de la familia, pero no aparece en el momento de la obra, del escrito. Ajá. Pero es nieto y quiero saber cómo se llamaría ese narrador. Es un narrador testigo, pero que no aparece en la obra. No te estoy entendiendo bien. Vamos a mirar a ver si podemos sacar en limpio lo que me estás preguntando. Cuando hablábamos de los narradores, Sí. los narradores es un personaje, recuerden que es un personaje que uno se inventa, ¿no es cierto? Ajá. Entonces yo digo, voy a narrar desde determinado punto de vista. Yo voy a ser un narrador que estoy dentro de la historia o estoy fuera de la historia. Si soy un narrador dentro de la historia, se llama un narrador intradiegético. Si estoy fuera de la historia, es un narrador extradiegético. Ah, listo. La palabra sí. diegético significa historia. La palabra diégesis es el universo de la historia. Todos los elementos que puede tener una historia cualquiera, todo ese universo, toda esa atmósfera, sus características, etcétera, y todo lo que se relata, los eventos, las circunstancias, los escenarios, los personajes, todo eso es parte de la historia. Eso es lo que llama la diégesis. Entonces, un personaje, un narrador dentro de la historia es un personaje intradiegético. Un personaje fuera de la historia es extradiegético. Un personaje intradiegético puede ser primera persona, cuando yo narro, una segunda persona cuando se habla de un tú, en segunda persona, o un narrador testigo dentro de la historia, que puede ser impersonal, presencial, informante, es un narrador en tercera persona que está involucrado en la historia. Yo soy un testigo y hablo sobre otros, que creo que es lo que está pasando en el caso tuyo. Es un narrador que es un nieto dentro de la historia, pero cuenta la historia, ¿verdad? Pero, Sí, él no es el protagonista propiamente. Ni aparece en la historia. Pero la cuenta, en algún momento aparece él nombrándose o diciendo, yo vi, Únicamente cuenta lo de la familia. Pero nunca en ningún momento aparece su nombre, ni su identidad, aparece. Ni dice que él estaba hablando, ni que él vio. Nada. Entonces es un narrador extradiegético, está fuera de la historia, ¿sí? Profe, y otra preguntita, es que es antes de que sigamos. Sí. Entonces, esa escaleta va a llevar espacio, va a llevar tiempo, personajes, todo lo que lleva una escaleta, algún momento principal, o bueno, ¿cómo es la escaleta de un cuentico tan pequeño? No, ya, ok. Bueno, entonces lo del narrador está claro, ¿verdad? Es un narrador, en el caso tuyo es un narrador extradiegético que puede ser equisciente si conoce la realidad de un personaje en particular, pero no el de los demás, o un narrador omnisciente, es decir, conoce todas las circunstancias, espacio, tiempo, etcétera, de la historia. Entonces, pero si no está mencionado dentro de la historia, no aparece su identidad, no aparece su nombre, no aparece su primera persona en ningún momento, es un narrador extradiegético, es decir, está fuera de la historia. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando pasamos a hablar de la escaleta, estábamos haciendo énfasis en la escaleta de personaje, es decir, en una especie de descripción organizada de un personaje. Pero la escaleta de la historia es otra cosa diferente. Estoy pasando yo aquí a saltos. La escaleta de la historia es esto, no sé si la alcanzan a ver bien, es que traté de meterla toda como en una sola diapositiva. Eso es la escaleta de la historia, donde aparecen claramente divididos tres momentos, el inicio, el nudo y el desenlace. Sí. ¿La ven? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Chiquita.
Sí, es que se ve un poco chiquita, pero yo quería meterla toda para que ustedes pudieran dimensionar toda la escaleta completa, lo sencillo que es, pero lo útil que es para organizar toda la historia. Sí. ¿La alcanzan a leer? Solamente los títulos. Bueno, ahí, Inicio, nudo y desenlace. no, ahí la agrandé un poco en mi No, pantalla. es Ustedes, igual de Se tamaño. sigue viendo chiquis. Es que están cortados los renglones. sí. Bueno, me va a tocar hacer una modificación un poco sobre esta escaleta. Bueno, aquí tenía para mostrarles también, eran cosas que íbamos a mirar en el día de hoy, pero pues ya me salté. Bueno, hagamos una cosa, vamos a mirar los elementos y ahorita trato entonces de ampliar la diapositiva para que veamos los elementos de la escaleta, que es algo muy sencillo realmente. Una escaleta es un formato, literalmente es un formato para organizar esquemáticamente nuestra historia, la información básica de nuestra historia. Eso es una escaleta. Muy probablemente algunos elementos no aparecen en la historia final y en la historia final habrá algunos elementos que se desarrollan, que se amplían, que se desgranan, que se van amplificando a la hora de narrar. Pero la escaleta es simplemente un formato para ayudarme a organizar la información básica de mi historia. Eso entonces lo vamos a ver ahora. ¿Les parece? Vamos entonces a mirar, a devolvernos aquí a los tres conceptos que quiero que revisemos esta tarde. Uno es el hilo que no se rompe, el otro la verosimilitud versus lo verdadero y en tercer lugar el equilibrio precario que ya introducíamos hace un rato. Son tres conceptos importantísimos a tener en cuenta en cualquier historia que nosotros concibamos, así sea muy fantasiosa, así sea lo más irreal, lo más aparentemente inverosímil, aparentemente más fantasioso, aparentemente lejos de este mundo, incluido eso, estos elementos son importantes tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de el hilo que no se rompe, es hablar del hilo conductor de los eventos. Hay un principio, digámoslo así, sagrado, un principio sumamente fundamental en un relato o en una historia para niños, jóvenes o para cualquier tipo de edad. Y es la causalidad. La causalidad, no la casualidad, sino la causalidad, es un principio que nos dice que todo evento, toda situación, toda circunstancia es a la vez causa y efecto de otra nueva circunstancia, evento o eventualidad. Todo es causa y efecto de algo. Pero esa causalidad lo que genera es una consecuencia y una secuencia y una consecuencia de eventos. Y la causalidad, en la mayoría de las ocasiones, se enfrenta, o mejor, se opone a la casualidad. La casualidad es algo que sucede de manera extraordinaria, fuera de todo lo supuesto y lo imaginado, y que puede cambiar una situación. Sí, a veces en las historias pasa que la casualidad aparece y cambia todo. Pero esa casualidad, cuando se trata de eventos casuales que pónganme atención a lo que les voy a decir, cuando la casualidad aparece y ponen en dificultades a un protagonista o a unos protagonistas de una historia, esos elementos casuales pueden ser bien acogidos por un lector. Un lector dice, bueno, sí, se la pasa, dice, sí, está bien, la casualidad de que se le cayó justo el billete o la moneda en la alcantarilla. Bueno, sí, fue casual, se le cayó, sí. Y viene otra casualidad y pueden aparecer una serie de casualidades, que a la postre se convierten en causalidades. Esas casualidades van generando efectos que van movilizando la historia. Pero cuando la casualidad aparece para beneficiar al protagonista, el lector generalmente no lo ve bien, el lector lo siente como una especie de, digámoslo así, trampa, una especie de trampa. Digamos que ese día el personaje
tenía mucha hambre y andaba buscando un mendrugo de pan por todas partes, y sucede que casualmente aparece en un banco un trozo de un pan recién horneado que alguien dejó olvidado. Nada, esa casualidad un lector la ve como una irrupción tramposa de parte del autor y no lo ve bien, no lo siente afortunado. Eso, especialmente para niños, es muy importante. Los niños a veces uno cree que no, pero ellos tienen muy afinado el sentido de la causalidad. Y ese tipo de trampas no siempre las asimilan bien, y por lo general en cualquier historia no son bien asimiladas. Piensen ustedes en las historias que han leído, piensen en las historias que han visto, en las películas, y como cuando un personaje está en aprietos y viene una casualidad que lo salva, uno siente que hay una trampa, que hubo una especie de fraude de parte del guionista, y lo mismo pasa a uno cuando escribe la historia y le ocasiona esa sensación al lector. Entonces la causalidad, que es la secuencia lógica de eventos, un evento lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, puede tener origen en la casualidad, pero el desarrollo posterior no. El desarrollo posterior tiene que ser el efecto directo de esas primeras eventualidades. Esa causalidad se valida al comienzo, o mejor, puede soportarse al comienzo sobre la casualidad, pero después en el desarrollo y al final de la historia no puede aparecer la casualidad, sino la causalidad, es decir, la consecuencia de los primeros eventos. Y esa consecuencia tiene que ser una consecuencia lógica, una consecuencia naturalmente lógica, es decir, que a ojos del lector resulte cierta, resulte naturalmente lógica. Si yo pongo a un grupo digamos, de personas que están arando la tierra y, en fin, pues yo espero que la causalidad lógica es que, o la lógica natural es que efectivamente esa población, pues pronto se vea digamos, compensada con una buena cosecha, en fin. Pero puede suceder que un evento casual, por ejemplo, se rompió la presa de agua y inundó la zona de cultivos, echó a perder toda la cosecha. Esa casualidad va a generar a la postre el conflicto de la historia. Entonces, la causalidad está fundada en eventos lógicos, de una lógica natural, pero la causalidad puede verse validada o puede verse, digamos, soportada sobre un elemento casual que moviliza el resto de la historia y la lleva de nuevo a la causalidad. Una vez que la presa, por ejemplo, cubrió todos los cultivos de la población, allí empiezan a derivarse una serie de situaciones que son resultado causales, es decir, que vienen como consecuencia de esa causa que pudo haber sido casual. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Espero que no se me confundan con la causalidad y la casualidad. La causalidad determina el efecto que causa algo. La casualidad es una irrupción repentina e inesperada de eventos, pero la casualidad, esa irrupción repentina de eventos, puede dar origen a la causalidad. Un evento casual puede dar origen a una causalidad, a una sucesión de eventos dentro de una lógica natural que se vienen a continuación. Suele pasar que en las historias infantiles la casualidad origina la historia. Por decir algo, durante un día cualquiera, un niño, una niña, piensen ustedes un personaje de 10 años, por ejemplo, que tiene que ir al colegio, justo ese día en que todo parece normal, digamos, el despertador no funcionó. Ese día justo que tenía un examen a primera hora de matemáticas y había puesto su despertador, se acabó justo la pila. Esa mañana la pila, o se fue la luz durante la noche y descuadró el despertador, yo qué sé, algo así. Pero es una situación casual. Pero esa casualidad, es decir, esa eventualidad, esa irrupción de un evento inesperado,
genera una serie de situaciones que se desprenden de ahí, que son propias de la causalidad, es decir, esa irrupción genera ya una serie de eventos amarrados uno tras otro que va a constituir la historia del personaje. Entonces, sigamos con ese ejemplo. Esa mañana que el niño tiene el examen de matemáticas a primera hora, justo se descompone el sistema de despertador, sea cual sea, lógico, digital, por pila, lo que sea, o se enfermó el gallo, yo que sé, lo que sea, que ustedes quieran, se enfermó, justo esa mañana no funcionó la pila, justo se fue la luz, como quieran, pero no se despertó temprano. Y de inmediato cuando él abre los ojos, descubre que son las 7:30 de la mañana. De alguna manera se da cuenta, alguien le dice, y acá arrancan ahí una cantidad de situaciones, se desencadenan una cantidad de situaciones causales, es decir, enmarcadas por la causalidad, es decir, amarradas una tras otra, es decir, una consecuencia de la otra, que lo van a llevar a la historia. Entonces él se levanta preocupado, se cae al correr, no, se le olvida bañarse, por el camino se le olvida la maleta, tiene que volverse, no, ya el autobús lo dejó, o ya no le abrieron la puerta del colegio. Hay una cantidad de eventos que obviamente se desencadenaron por el hecho de haber llegado tarde. Esos eventos que se desencadenaron por haber llegado tarde hacen parte de una lógica natural. ¿De acuerdo? Entonces, esto en la historia es muy importante. La casualidad ya no puede ser después importante, ni puede ser, es decir, vuelvo y les digo, es importante, es apreciable, importante y muy apropiada cuando genera la causalidad, una casualidad. Pero después ya no. Pensemos en el ejemplo que estamos poniendo. Ya no va a ser, digámoslo así, bien visto en una historia, no lo apreciará un lector. Si el niño que ha tenido que llegar tarde, etcétera, y va a tratar, casualmente encontró la puerta abierta del colegio y se metió. No, esa casualidad ya no funciona. Ahí hay una trampa, ahí hay una situación que no es propia de la lógica natural de los eventos. Entonces esa casualidad ya rompe la causalidad y eso no nos sirve. Por eso cuando hacemos una historia, y vamos a mirarlo en la escaleta, hay que tratar de ser causales en la medida de lo posible a lo largo de toda la historia, aunque el detonante de la historia, lo que va a generar el conflicto posterior, pueda ser originado en una casualidad. Ese hilo conductor de los eventos no puede romperse, por eso se llama el hilo que no se rompe. Otro aspecto muy importante es la verosimilitud versus lo verdadero. No siempre lo verdadero, la verdad, lo real, lo que podemos verificar en la realidad es lo más apropiado para una historia. Lo importante de una historia es que lo que escribamos allí resulte verosímil. Y esa verosimilitud es el resultado de una especie de acuerdo, de pacto, de convenio que uno hace con el lector de una manera explícita desde el comienzo de la historia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es como muy frecuente en las sagas infantiles y juveniles hoy día. Piensen ustedes en Harry Potter o en El Señor de los Anillos o en esas sagas juveniles como Alas de Sangre y cosas así que hay ahora. El primer elemento con el que se pacta entre autor y lector es un mapa del reino, un mapa de un reino que sabemos que no existe. Sabemos que las 4 casas, Gryffindor y las otras de Harry Potter, no existen. Sabemos que la tierra perdida de estas historias, no existen esos mapas. Pero la primera o segunda página de la historia es el mapa. Si yo acepto que existe ese mapa, si acepto como lector que el escritor me está proponiendo la existencia de un reino que tiene tales características y además me muestra el mapa, y yo la acepto, de ahí en adelante entro en el terreno de la verosimilitud. Yo sé que eso no es verdadero, que esa tierra mágica no existe, que no existe ese mapa que me está proponiendo. Sin embargo, como yo quiero leerlo y me parece interesante por lo que sea, por el título, por la historia que promete, en fin, me meto en la historia, pues yo tengo que aceptar como lector
que ese mapa de ese reino es verdadero y que existe. Eso es verosímil. Y de ahí en adelante, yo empiezo a tejer con él, o se empieza a tejer entre lector y escritor, una lógica interna que debe respetarse. Esa lógica interna es la que funda en primera instancia la verosimilitud. Vamos, sigamos con otro ejemplo. Si yo digo que en la historia los animales hablan, o que es una tierra o un reino de dragones, o que en esa historia existen brujas, o que en esa historia que yo voy a contarles los autos tienen vida, en fin, y el lector está dispuesto a acompañarme en esa historia y dice, ah, bueno, sí, yo le creo porque quiero conocer la historia. Arrancamos entonces a contar nuestra historia usando una serie de lógicas internas que deben respetar lo que planteamos con el lector. Es decir, que los animales hablan, o que hay dragones, o que los carros tienen vida, o que yo qué sé, o que las piedras se mueven, en fin. Yo establezco con ellos una lógica y no puedo traicionar esa lógica a medida que escribo. Si yo digo que estoy hablando de una tierra de dragones, donde hay dragones buenos y malos, y establezco una serie de posibilidades de dragones, yo tengo que respetar eso, tengo que decir que hay dragones buenos y malos, y que hay unos que vuelan más alto, otros que vuelan pero no puedo al final decir que no, que es una mentira que los dragones volaban. Eso es romper la lógica interna, el pacto que yo he guardado con el lector, lo rompo, y entonces el lector si yo le salgo con eso de que era mentira, que los ladrones no volaban, o que yo estaba soñando, me manda para lejos, me manda lejos y no vuelve a leer un libro mío. Entonces yo tengo que respetar esa lógica interna con la que yo acuerdo, o la lógica interna que yo le propongo al lector y que el lector me acepta. Piensen ustedes en una historia como La Metamorfosis de Franz Kafka, que es una historia que desde el primer párrafo nos establece una propuesta inverosímil, pero que si la aceptamos, seguimos con la historia. Recuerden que el comienzo, el primer párrafo de la Metamorfosis de Franz Kafka, si la han leído, espero que todos la hayan leído, porque es una novela muy breve, de escasa 80 páginas, una novela que nos dice desde el comienzo, a ver si lo recuerdo bien, dice: una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Y ya, en esa frase, Franz Kafka nos pone sobre la mesa una situación que sabemos que es inverosímil, o mejor, que sabemos que no es cierta, que no es verdadera, que no es probable, que eso no va a pasar en la realidad. Pero si le aceptamos esa propuesta de que una mañana, después de un sueño intranquilo, un hombre se despierta convertido en un insecto gigante, y lo acepto y sigo con la historia, de ahí en adelante yo tengo que entrar en el terreno de lo verosímil, no de lo verdadero, sino de lo verosímil, y el escritor Franz Kafka tiene que entrar en el terreno del acuerdo, de no romper esa verosimilitud. Una manera fácil de romper la verosimilitud de Kafka, que hubiera resultado todo un engaño, es si Kafka en los últimos párrafos de la historia nos cuenta que era que Gregorio Samsa estaba soñando y que todo era un sueño. Cuando la trampa del sueño nos sale al paso, mandamos lejos a la novela y ya no vamos a creer en Franz Kafka y no vamos a volver a leer. Pero Kafka no, Kafka nos lleva al terreno de la verosimilitud y nos deja hasta el final en el terreno de la verosimilitud, con lo que entendemos que lo que nos ha dicho de alguna manera es probable, aunque sabemos que no es cierto, pero creemos que es probable porque entramos en el terreno de la verosimilitud. Y es tan que creemos que es probable que empezamos a buscar metáforas de lo que nos dijo. Entonces todo el mundo dice, ah, claro, lo que Kafka estaba diciendo es que eso es la condición del hombre contemporáneo, o que así se siente una persona que está en trance de depresión, o que así es una persona que no sé qué. Empiezan a buscar explicaciones de lo verdadero cuando Kafka nos ha planteado desde lo verosímil la historia. Entonces esa lógica interna es muy importante no traicionarla. La lógica interna
se establece, uno la establece. Y si el lector nos quiere acompañar, nos sigue. Está en nuestras manos como escritores tratar de que el escritor sí nos compre, sí no nos compre el libro, sino que sí nos compre la historia, sí se convence de la historia y que nos acompañe a lo largo de todas las páginas que vienen, aunque lo que digamos sea algo totalmente disparatado, algo totalmente fuera del mundo conocido, algo, entre comillas, inverosímil. Pero como planteamos con él un pacto de verosimilitud, podemos seguir la historia. Eso es lo que pasa con las fábulas, por ejemplo, cuando uno sabe que la fábula va a asomarse a animales que hablan, o cuando acompañamos a Hans Christian Andersen en sus cuentos y sabemos que un trozo de metal, un hilo roto, un trozo de cordón, una aguja, un pedazo de una silla, tienen vida y hablan. Si aceptamos que es así, le creemos a Anderson, leemos la historia, estamos en el terreno de lo verosímil. Eso es la magia de la literatura, la verosimilitud. Si uno diría, ¿cuál es realmente, qué constituye, cuál es la esencia mágica de la literatura? Está en la verosimilitud, en que lo que nos dice, sea lo disparatado que sea o como sea, eso que nos está contando existe, aunque en realidad sepamos que no. Pero creemos que sí, esa es la magia de la literatura. Sea sobre la base de la lógica interna, sea sobre la base de los detalles. Como escritores, los detalles son muy importantes, pero son fundamentales. Y para establecer las lógicas de la verosimilitud, los detalles son mejor dicho, sine qua non, son piedras angulares de la verosimilitud. Cuando yo les decía en la escaleta de personaje, en el último ítem de la escaleta de personaje, ¿cuál es el aspecto, el rasgo especial de ese personaje? Ese rasgo especial de ese personaje, por lo general, es un detalle. Puede ser un detalle, algo muy especial, muy único, muy exclusivo, pero muy pequeño en últimas, un detalle que le otorga el rasgo de verosimilitud, o el rasgo de realidad, o el rasgo de realidad para que el lector nos crea. Esos detalles son muy importantes. Hay escritores para los cuales los detalles hacen prácticamente toda la historia. Los detalles son claves. Entonces no pasen por alto, no pasen a la ligera sobre los personajes, no pasen volando por encima y de un plumazo digan, ah, sí, era un niño de 10 años que se llamaba Juan y que esa mañana en el colegio. No, 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 no. No, no, un niño de 10 años que llamaba Juan y arranca la historia, eso es pasar por encima de los detalles, eso es pasar por encima de la verosimilitud, eso es desconocer los rasgos de una historia. Entonces, llenémoslo de detalles, démosle algunos detalles, incluso uno, dos o tres detalles que los hagan verosímiles. Es distinto decir que era un niño pelirrojo, o que tenía la nariz enorme, o que tenía una pijama de 3 colores, o que usaba la pijama de fantasma, o que dormía debajo de la cama, bajo las cobijas, debajo de la cama, o que dar un detalle en particular, o que era orejón, o que se le estaba cayendo una muela, o que tenía un diente flojo, o que usaba anteojos cuadrados o redondos o amarillos o verdes, o se peinaba de lado, o tenía las orejas en punta, o cada vez que hablaba le salía un pitido por la boca, o en fin, algo, un detalle. Esos detalles son los que otorgan verosimilitud. No solamente en los personajes, en los ambientes, en los espacios, en las situaciones. Cuando uno habla de un personaje cualquiera que tiene un tic nervioso, por ejemplo, a uno no se le olvida como lector. Cuando alguien le cuenta a uno que esa persona tenía un personaje secundario por ahí, tenía una costumbre y era, yo qué sé, hurgarse la nariz cada 2 minutos, se hurgaba la nariz. A uno no se le olvida ese personaje, con solo ese detalle, porque se le hurgaba la nariz, o porque tenía la costumbre
de estar, que dijéramos, mordiendo un lápiz a todo momento, o porque siempre andaba con un paquete de dulces en la mano. Ya, ese pequeño detalle caracteriza a un personaje y lo hace vívido, lo hace real para el lector. Entonces, eso es muy importante. Esos detalles otorgan verosimilitud. Y si podemos, tenemos la extensión nos da y el detalle para hacerlo, pues mucho mejor, para poder desplegarnos en la descripción, pues mucho mejor. Los ilustradores son muy especiales en eso. Los ilustradores tratan de que los personajes que ellos dibujan, diseñan, etcétera, estén llenos de detalles, o tengan al menos un detalle característico. Le ponen el suéter de colores rojos, o a rayas, o rombos, o la mirada así, o las manos asá, o siempre lo dibujan con tal o cual color de pelo, en fin. Algún detalle que lo caracteriza. Esos detalles son parte de la verosimilitud. Y la argumentación, finalmente, es otro aspecto sumamente importante, en especial cuando tenemos historias largas en las que podemos, bueno, en las que podemos argumentar una situación. Una argumentación es una, digamos así, una explicación, aunque sea no lógica, aunque sea inverosímil, aunque no sea verdadera, de una situación que se presenta. Uno puede explicar que eso se debe a tal situación. El dragón que lamentablemente esa mañana descubrió que no podía soltar fuego, bocanadas de fuego, porque la noche anterior se había trasnochado un poco y había hecho una helada tremenda y amaneció constipado. Y entonces, en consecuencia, esa mañana, cuando trató de calentar su desayuno con una llamarada de fuego, tuvo que comerlo frío porque no pudo hacerlo. Ya, esa argumentación, toda esa vuelta, nos da una sensación de verosimilitud, porque son detalles, porque está acudiendo a una lógica interna, porque hay unos detalles causales, y ya, eso nos da entonces la sensación de que hay algo verosímil. Al lector, cuando encuentra eso, dice, sí, es posible, yo no sabía que los dragones también se resfriaban, pero como este me está diciendo que sí, pues yo le creo. Y como me lo está exponiendo y me está diciendo que como fue una helada y estuvo a la intemperie trasnochando y no sé qué, y entonces se resfrió, y, etc. Entonces yo digo, sí. Bueno, ya, sí. Estoy de acuerdo, sí. Amaneció constipado el dragón y por eso no pudo calentar el desayuno. Ese tipo de cosas otorgan verosimilitud. Bien, el tercer aspecto importante a la hora de narrar, el equilibrio precario. El equilibrio precario es un elemento que suele introducirse a lo largo de la historia, que mantiene al lector en vilo, que mantiene al lector, digámoslo así, acompañándonos siempre, que no suelta al lector y que le permite al lector también disfrutar la historia. Generalmente el equilibrio precario, así mencionado, es algo que está como en la cuerda floja y que en cualquier momento puede romperse, puede caer, no puede deshacerse, pero no se deshace. Es un elemento generalmente que no se cuenta, que aparece, digámoslo así, oculto, que parece guardado, que parece que se mantiene, pero no se dice, digámoslo así. Que está a punto siempre de decirse, pero nunca se sabe. Ese aspecto siempre, y los niños en particular, los primeros lectores y los lectores de 7, 9, 12, 11, 12, 13 años, 15 años, lo aprecian mucho, porque ayuda como a mantener una especie de suspenso, digámoslo así, en la historia. A veces puede ser muy intenso, a veces puede ser muy tenue, pero el equilibrio precario da, primero, suspenso a la historia, como les decía, pero también, como también lo decíamos, nos mantiene como lectores pegados a la historia. En el libro, por ejemplo, que mencionaba Henry, hablábamos de que hay dos situaciones de equilibrio precario. Uno, por supuesto, es la búsqueda de un personaje y de su cuerpo y de su existencia, que no sabemos si va a aparecer o no. Hasta el final del libro sabemos si aparece o no. Y el segundo es si en realidad unas semillas mágicas que aparecen allí son o no poderosas, son o no mágicas. Eso no lo decimos nunca, eso no lo sabemos sino hasta el final. Sí o sí no. Es más,
alguno de esos dos elementos, no lo mencionamos, si no sabemos si sí o si no fue así, pero mantuvieron al lector allí pendiente de que si eso realmente se resolvía o no. Por ejemplo, tengo una historia que se llama Lo que una vez hicieron los alienígenas, que es para niños de 9 años. Es una historia que les comentaba en alguna otra sesión sobre los niños migrantes. La premisa es que una niña que llega de otro colegio, de otro país, llega a un colegio por primera vez y para ella para enfrentar ella el bullying y el rechazo que parece empezar a darse entre los compañeros, ella dice que viene de otro planeta, que ella es una alienígena. Y de ahí en adelante lo que se desarrolla, pues, en fin, es la historia. Pero el equilibrio precario está en que nunca sabemos, el lector nunca sabe cuál es el país de donde viene la niña. No sabe, nunca. Y ni siquiera al final logra saberlo. Les estoy haciendo spoiler de la historia, pero eso, por ejemplo, los niños siempre les causan enorme curiosidad. En los colegios, los lectores me preguntan siempre, pero ¿de dónde es? ¿Verdad que viene de tal país? ¿Verdad que viene de tal otro? ¿Verdad que...? No, la historia, pues, siempre digo, bueno, sí es posible, pero es que eso ocurre entre diferentes países, en fin. Eso causa muchísima, digamos, expectativa entre los niños. Hay un libro que se llama Por favor, no leas este libro, que trata, la premisa es de que un niño que no le gusta leer se ve obligado a hacer una lectura justo en la semana de receso, cuando está de vacaciones, y busca todas las alternativas para no hacerlo. Ese libro que tiene que leer el niño nunca, jamás aparece con un título. Nadie sabe cómo es el título del libro. Eso es deliberado, eso es pretendido, eso es parte del equilibrio precario. Los niños siempre entonces me preguntan en los colegios, pero ¿cómo se llamaba ese libro? ¿Cómo era el nombre del libro? ¿Cómo crees que se llamaba? A ver, ¿cuál libro, qué título le pondrías tú? ¿Cómo crees que se llama? En fin, bueno, el equilibrio precario. Los niños aprecian mucho eso y quedan con esa especie como de curiosidad prendida, ¿no? Y en todos mis libros manejo el asunto de equilibrio precario. En uno que se llama ¿Qué problema con mi nombre? El niño que sufre una crisis de identidad porque otro llega con su mismo nombre y apellido, recuerden la historia. El equilibrio precario está soportado sobre el nombre que el niño se inventa. A lo largo de la historia, el niño que entra en conflicto porque otro niño con muchas más virtudes aparentemente llega a quitarle su puesto en el colegio y a hacerlo sentir que está desapareciendo, el niño se busca un nombre que se inventa de 8 letras, que él se inventa, que él organiza y de allí sale su nombre. A lo largo de la historia nunca se dice cuáles son esas 8 letras ni cuál es su nombre. Y los niños siempre preguntan en los colegios, pero ¿cuál era el nombre secreto? ¿Cómo se llamaba José Fernando? ¿Cuál era el nombre que él inventó? Nada. Yo siempre les digo, tienen que volver a leer el libro porque allí está. Solo jugando con ellos, ¿no? Bueno, y así en cada una de mis historias, en cada uno de mis libros, hay incluso en los libros para adolescentes, hay una novela que se llama El vértigo de los pájaros, que es para adolescentes de 15 años en adelante, que trata el tema de la maternidad precoz y, bueno, y de las problemáticas de los jóvenes, de nuestros jóvenes cuando terminan especialmente el bachillerato. El personaje protagonista hace un viaje en doble sentido, un viaje físico, alejándose de su realidad, y un viaje interior tratando de buscarse a sí mismo. Y el personaje en ese camino se da cuenta de que hay un amor, digamos, en su colegio que él no quiere dejar perder y regresa un poco a buscarlo. Pero a lo largo de todo el libro, a pesar de que él lo busca, no lo encuentra, nunca lo encuentra. Y luego va a echar a perder el libro, pero hasta el final nos damos cuenta de que a pesar de que él nunca encuentra a esa persona, solo en la última línea, en el último renglón del libro, nos damos cuenta de que esa persona siempre estuvo presente y sabía dónde estaba él. El equilibrio precario allí, en ese momento, se rompe por un instante final para darle una nueva dimensión al libro. Pero siempre hay una
situación, una eventualidad, algo que no está dicho en la historia. Y eso mantiene al lector siempre en curiosidad permanente. Estos son, digámoslo así, secretos personales que les estoy poniendo de presente para que ustedes también puedan hacer uso de eso. Finalmente, pues como escritor, yo, digamos, tengo la voluntad de compartírselo con el objeto de que ustedes también vayan por este camino de la literatura para niños y jóvenes. Bien, y acudo a mis textos, y eso podría acudir a textos de otros autores, en fin, claro que sí, pero la idea pues es que hablo desde la experiencia y también pues hablo desde esa pauta que me puso Henry al comienzo, nombrando mi libro. Me remito a mis libros para ponerles de presente estos elementos para que ustedes también los manejen. Bien, hay preguntas hasta aquí. Voy a saltar Sí, aquí. Sí, hola. pregunta. Sí. Ajá. Aparte de lo que tú dices como de ocultar información, Sí. sí, no nombrarlos, ¿qué Ajá. otras cosas uno puede hacer para mantener el interés? El ¿Qué otro interés. mecanismo? Sí. Aparte de Bueno. ocultar información. Sí, bueno, hay varios otros, digamos, trucos, digámoslo así. Pues bueno, uno primero sí, ese es el equilibrio precario. No ocultar, no dar toda la información y dosificarla. El otro asunto es ir sosteniendo a lo largo de cada uno de los capítulos una especie de punto seguido. Uno acostumbra, por alguna razón le enseñaron también en el colegio de que un capítulo tiene que tener un punto aparte. Pero uno puede literalmente escribir una historia, digamos, de 50 páginas y dividirla un poco arbitrariamente en capítulos por escenas, por ejemplo, o por eventos o por grupos de eventos, sin pensar en terminar en un punto aparte, sino en un punto seguido. Porque así, de esa manera, la historia queda literalmente en vilo. No, ningún capítulo es concluyente, siempre nos va a generar una especie de necesidad de seguir adelante. Entonces la manera es llegar a un punto seguido y no un punto final concluyente del párrafo, del capítulo. Establecer entonces, por ejemplo, dependiendo de los lectores, capítulos no tan largos, capítulos que vayan dosificando poco a poco la historia. Entonces, piensa tú que si yo pongo, por ejemplo, en cada capítulo una peripecia, como sucedía en otras épocas. Ahora, eso no es que esté mal, sino que pues, tú me estás preguntando por una especie de pequeños trucos. Bueno, uno puede por cada capítulo ir resolviendo una peripecia, ahora va resolviendo la peripecia y vuelve y arranca y vuelve y la resuelve, pero puede que el capítulo quede a mitad de peripecia y realmente la resolución de la peripecia continúe en el otro capítulo. Ya de hecho, ahí nos permite o mejor le exige al lector que si quiere saber qué va a terminar de peripecia, pase al capítulo siguiente. Es un poco lo que hace Harry Potter. Uno lee la saga de Harry Potter, los 7 volúmenes de Harry Potter, y lo que encuentra es que las diferentes peripecias se van dosificando a lo largo de la historia. Nunca se resuelve una peripecia completa en cada uno de los capítulos. En cada capítulo la peripecia va hasta más o menos la mitad y en el siguiente va la otra peripecia y arranca otra y se llega hasta la mitad y después, ¿sí me entienden? Las peripecias no se desarrollan por capítulos, sino por medios capítulos. Comienza una peripecia, llega hasta la mitad, cambia capítulo. Entonces el lector tiene que saltar al siguiente capítulo para leerla. Y allí entonces ve que finaliza la peripecia y arranca otra peripecia y termina el capítulo. Entonces el lector tiene que volver a seguir allá amarrado. Son trucos, digamos, obvios. Un poco, ese truco nos lo enseñó un libro que ustedes tienen que leer, que a veces es considerado, algunas historias son para niños, pero otras no, como es Las Mil y Una Noches. Consigan una versión de Las Mil y Una Noches. Lean Las Mil y Una Noches. No digo que todas, pero son muchas historias allí que están todas anidadas en una historia general. Las Mil y Una Noches ha permitido sacar historias, porque hay unas muy divertidas, muy interesantes, en fin, para niños, pero realmente Las Mil y Una Noches es un grupo de historias que no era destinada al público infantil. Solo que pues
Algunas de allí, como Sinbad el Marino, como Alibaba y los 40 ladrones, salieron, digamos, fueron sacadas allí del grupo de las Mil y una noches y contadas de manera descontextualizada a los niños para evitar algunos giros y eventualidades que en la gran novela, que es La Mil y una noches, se dan. Hay una carga profundamente, digamos, erótica y sexual y también muy cruel, muy cruenta en el libro. Entonces, pues eso se evitó para los niños y se sacaron las historias. Pero cuando uno lee Las Mil y una noches, la historia fundamental, la estructura básica funciona así como les estoy diciendo. Scheherazade, para evitar ser decapitada por el sultán, lo que hace es empezar a contarle una historia y dejársela a la mitad, de manera que él tiene que pedirle que siga la noche siguiente contando la historia y no la mata esa noche. Entonces ella al día siguiente o la noche siguiente termina esa historia y arranca con otra y la deja en la mitad. Entonces el sultán así no puede matarla como hacía con las otras concubinas. Entonces, ese es un aprendizaje de esa estructura, no hacer capítulos rotundos, sino capítulos a mitad. ¿Me sigues? Fue Mae quien me preguntó, ¿verdad? No, Gina, sí, Ah, perfecto. Gina. Gracias, Sí. John. Sí. Bueno, sí, ok. Esos son trucos, tú vas a ir descubriendo trucos para mantener el suspenso. Ese, entre otros, el equilibrio precario, como te decía, entonces los capítulos a mitad de desarrollo, capítulos no tan largos para que no se fatigue al lector. Estamos hablando de niños, de prelectores o mediadores parentales o lectores de 7, 9, 11, 15 años, en fin. Agradecen a veces, agradecen mucho mejor, y hoy día lo agradecen más, los capítulos breves que los capítulos largos. Un capítulo breve también permite dosificar la historia de manera que entonces el niño o el lector joven pueda avanzar tranquilamente sin tropiezos. En fin, y bueno, hay otros pequeños trucos como esos que son muy útiles. Eh, claro, cuando estamos hablando de historias con cierta extensión, en historias más breves, donde el texto es mucho más breve, los ilustradores tienen mucha habilidad para jugar con eso, los libros ilustrados, de manera que la historia que están ilustrando continúa con unos cambios en la siguiente y el niño sabe que eso va a suceder y entonces con avidez cambia la página. Entonces el texto tiene que estar también muy armonizado con esa dinámica del niño que ansiosamente quiere ver hacia dónde se dirige el gato de la historia o qué pasa con el balón que está rebotando en la siguiente página, entonces lo va cambiando. Pero si nuestro texto lo detiene demasiado allí, puede estar generando un problema de falta de armonía con la ilustración. Es algo que hay que trabajar con el ilustrador muy de la mano, cómo el texto tiene que ir rítmicamente siguiendo también el ritmo de la ilustración. Texto e ilustración, como les decía al comienzo de las sesiones, tiene que estar muy armónicamente concebidos para que dialoguen y los ritmos que ellos establezcan sean los mismos. Entonces, pues eso es algo que se consigue también dosificando los textos. Bueno, bien, preguntas hasta aquí, porque ya me alargué un poco y yo quiero que hablemos de sus textos. Vamos a dejar para la próxima sesión dos cosas que quiero compartirles, que iba a hacerlo esto, pero una es la escaleta de texto, que me preguntaba, creo que era Alba, o que me preguntaba acerca de la escaleta de la historia, y se las voy a mejorar porque esa diapositiva veo que era realmente un fracaso. Esta que estaba por aquí, esta diapositiva realmente no, ya yo la mejoro. Y vamos a hablar de una estructura que es muy útil, que es la clave DEAT, que es una especie de, digámoslo así, de escaleta para narrar y que nos resulta muy útil en historias breves o en relatos, digamos, de cierta extensión no tan larga. Eso lo miremos en la próxima sesión. Hasta aquí preguntas. Sí, yo en una pregunta, es que justamente esta semana estaba hablando con un amigo que está organizando más como guiones para Sí. una serie de televisión y su productor le dijo, o sea, los voy a poner en el contexto, entonces
yo me acordé de lo que hablamos, pues lo que nos comentaste en la clase pasada, y yo decía entonces, ¿para qué edades quedaría esto? Ponle cuidado, es un mundo de insectos completamente, y cuando van a coger el bus, es un gran gusano que los absorbe a todos los insectos, y cuando van a las paradas, el gusano hace popó y los expulsa, ¿sí? Entonces los expulsa en cada estación, pues, de donde se tienen que bajar. Y claro, cada insecto se baja y pues se baja un poco molesto porque pues igual es como no es la excusa, es como la crítica al transporte público. Sin embargo, el productor le dijo que no, que eso no como se le ocurría poner eso para los niños y eso. Y yo decía, oye, a mí se me hace una muy buena idea, pero no sé para qué edades, digamos, que quedaría decente, ¿sí me entiendes? Entonces era como mi pregunta. Sí. Una cosa así, ¿para qué edades se podría poner? Bueno, el asunto no es tanto para qué edades o no, sino la manera en tratarlo. Yo sé que, recuerdo lo que les dije hace un tiempo, hace unas sesiones, que hay mediadores que son muy escrupulosos, ¿no? Y mediadores que son los que, digámoslo así, filtran las propuestas. Entonces, recuerden que yo les decía que a veces en los colegios, por ejemplo, de cierta característica confesional, que están en manos de congregaciones religiosas, etcétera, los filtros son muy complicados. Los mediadores, que en ese caso generalmente pues es son los curas o las monjas de los coordinadores de buen comportamiento, disciplina, que leen los libros, etcétera, apenas ven expresiones difíciles o situaciones un poquito medio equívocas o que ellos pueden considerar de mal gusto o salidas del buen comportamiento, de una vez rechazan un libro y dicen, no, ese libro aquí no, mejor no lo leen, porque aquí esta niña es muy odiosa, o porque este niño dice malas palabras, o porque en este capítulo sucede que el niño dijo que iba a ser pis, y no sé qué, y entonces dicen, no, ese libro no pasa. Eso pasa con los mediadores. Bueno, entonces en este caso el productor es el mediador del proyecto de ustedes, o el proyecto del que me estás hablando. Entonces el productor dice, yo esa escena no, porque es que hay un asunto escatológico, eso de que los absorbe y después los expulsa como si fueran heces, como si fuera el popó del animalito, pues eso es de mal gusto, eso a mí no me gusta, eso no lo va. Entonces, bueno, ese mediador, pues él no entiende que de pronto a los niños se les resulta muy simpático y muy curioso. Eso a los niños les puede resultar incluso muy divertido. Tan divertido que hay películas de Disney, por ejemplo, en la que cosas similares suceden y a los niños les parece eso muy chistoso. Yo recuerdo una película que se llama Bichos, no sé si ustedes la vieron, Bichos. En Bichos hay unas escenas muy curiosas en donde pasan cosas realmente tremendas, pero Bichos es una película para niños y para jóvenes también, y que a los niños les encanta. Y hay una escena muy similar en la que un transporte urbano es una gran oruga que lleva encima a otros que se van bajando, etcétera. Eh, o como, a ver, bueno, si no recuerdo bien, bueno, hay unas escenas así como escatológicas, en fin, donde las criaturas se escupen y cosas así. Y bueno, son animaciones muy bien hechas, muy simpáticas, con, con giros muy divertidos para los niños, pero que para un censor, digamos, para un mediador muy escrupuloso, pues les va a resultar muy difícil. ¿Sí? Entonces, vuelvo y te digo, no es tanto el asunto de a qué niños van o no, sino el problema es del mediador. Y la manera también en que pueden contar ustedes la historia, ¿no? Porque a pesar de que lo que, como le estás describiendo, podría resultar una situación muy un poquito, digamos, desagradable para los papás o para los adultos, aunque a un niño le puede resultar divertida, lo importante es saber cómo se va a tratar eso, cómo lo va a mostrar el diseñador, el ilustrador, y cómo lo va a contar el guionista, porque la clave está en hacerlo de una manera, digamos, que no hiera la sensibilidad ni que resulte desagradable, ¿no? Porque estamos entrando en un terreno en el que fácilmente una mala
elección de un color, una mala elección de una textura, una mala elección de una palabra, una incorrecta elección de un término o de una determinada imagen puede echar a perder la propuesta, ¿no? Entonces tiene que ser muy cuidadoso, muy delicado el manejo. Y puede ir para niños chiquitos, más grandotes, más grandototes, para adultos, no importa, el asunto es cómo lo manejamos. Como es una situación escatológica, la palabra escatología se refiere a esa dimensión de las excrescencias fisiológicas, ¿no? ¿Me están entendiendo, verdad? Bueno, eso pues es algo muy cuidado, que exige mucho cuidado, un manejo muy cuidadoso. Es un poco lo que hablábamos de las bragas que nos contaba Beatriz en su poema, ¿no? Las bragas. Entonces, pues eso puede estar un poquito pasando un cierto límite, depende de cómo lo manejemos. Vuelvo y les digo, no hay ningún tema, ninguna realidad humana que deba ocultarse a los ojos de un niño, incluso para prevenirlo sobre situaciones complejas. Pero el asunto está en cómo se lo hacemos llegar, cuál es nuestra capacidad para que eso que es tan delicado llegue de una manera que no hiera su sensibilidad, que por el contrario lo ilustre y al tiempo lo divierta y le dé a entender lo que queremos dar a entender. Es un reto. Entonces, pues esa propuesta que tú estás contando, el problema no es un problema de la historia, es un problema de cómo se cuenta la historia y un problema de quién va a mirar esa historia por primera vez. Ese productor pues va a decir, no, caramba, eso no, porque yo qué sé, él tiene algún problema con la excrescencia, con los efluvios corporales, yo qué sé. Y entonces, pues no le gustó, dijo, no, yo no voy a producir eso. Pero es probable que otro así, o de pronto, pues es que hemos visto en películas de Disney cosas mucho más tremendas. Pues hemos visto también cosas de un tratamiento muy complejo de situaciones que en otras circunstancias resultarían de situaciones muy desagradables, en fin, ¿no? En fin, yo qué sé, ustedes recuerdan, bueno, o en Pixar, por ejemplo, los muñecos que son tan divertidos de Toy Story. Aquí pasan unas situaciones realmente muy desagradables de descuartizamiento de muñecos y de monstruosidades en fin, de cosas así, pero la manera en que lo muestran es muy divertido. O sea, y está muy estéticamente bien hecho, ¿no? Entonces, pues todo depende de eso. Imagínense si de productor yo voy y le digo, hombre, es que yo quiero hacer una historia en que hay un niño que coge los muñecos y los descuartiza y arma monstruos a partir de eso. Pues un productor me dice, uy, no, pero esa historia eso se ve muy truculento, eso hiere la sensibilidad. Pero es que en eso se basa la segunda parte de Toy Story, por ejemplo. No sé, ¿recuerdan Toy Story, verdad? Sí, claro, era el niño que armaba entre Barbies, entre soldados, sí. Entre todo, era como si, y claro, los juguetes le tenían terror. Claro, y son unos juguetes monstruosos, horribles, pero son buenos, son buenísimos, solo que están atemorizados, tienen miedo, en fin, ¿no? Pero un productor le pasan esa idea y le dice, no, es que es un niño que le pone un cohete a un muñeco para hacerlo estallar, dice, uy, no, pero un niño, ¿cómo le vamos a mostrar eso? Pues bueno, esa es una de las escenas más intensas de Toy Story, por ejemplo, cuando cogen a Buzz Lightyear y le amarran un cohete y lo van a explotar, o sea, eso es fabuloso. Y toda la tensión que hay allí, ¿no? Y la historia, pero pues es una historia violentísima, pero ¿cómo nos la muestra? Desde la perspectiva infantil, en fin, bueno. Pero más que tú nos has dicho. Ay, qué pena, una cosilla antes para cerrar, es que tú también nos has dicho que hay unas gotitas de esa crueldad cuando están chiquitos. Sí, claro. Y eso es humano, o sea, sí. Es como que yo digo, pues sí, es como saber tratar los temas, pero sí, muchas gracias porque apenas me lo dijiste,
me imaginé más bien una situación jocosa y se la voy a proponer para que se la propongan al productor y así sería, o sea, se blanquea completamente el asco, Claro, claro, pero porque es queda la que, risa. claro, porque es que desde la perspectiva infantil esa situación puede resultar es jocosa. Es que hay algo que vale la pena que mencionemos aquí, ahora que lo estás mencionando también tú, que lo traes de alguna manera a colación, y es que vale la pena cuando estemos narrando algo para niños, especialmente de 7, 8, 9 años, tratar de reproducir con el lenguaje y desde la perspectiva del narrador la visión del niño, la visión infantil. No narrar como adultos, sino narrar como ellos. Es una alternativa, ¿no? Es una posibilidad que les propongo que ustedes exploren, porque tratar de observar desde la perspectiva infantil, desde los ojos del niño, las cosas cambian. Y no es difícil. Por fortuna, todos hemos sido niños o niñas. Entonces, todos recordamos cómo es ser eso, ¿no? Y entonces vale la pena no perder de vista eso. Es un probable narrador. No digo que uno no pueda hacerlo desde la perspectiva de la abuela o del abuelo o desde el papá, la mamá. Sí, sí, también, también. Pero exploren la idea de escribir desde los ojos de un niño. ¿Cómo ve un niño o una niña las cosas a la edad que ustedes quieren contar? Por ejemplo, piensen ustedes en una niña de 8 años, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo las siente? ¿Cómo las explica? ¿Cómo se las imagina? ¿Cómo trata de actuar con su entorno desde los 8 años? Y desde allí narren. Es una, digámoslo así, una especie de reto que les propongo que hagan. Porque uno se olvida de eso. Uno cree que contar historias para los niños es contarlas desde la perspectiva del adulto. Pues sí, es una posibilidad, pero no es la única y a veces no es la mejor. Lo mismo en la poesía. A veces uno se sitúa desde la palabra del adulto que escribe para los niños y otra es situarse escribiendo poemas como ellos los podrían escribir, que son dos maneras distintas de acercarse a la poesía infantil. Escribir como el adulto que le escribe a los niños o escribir como el niño que escribe un poema. Son dos cosas distintas y en ambos casos los resultados podrían ser muy afortunados en literatura, perdón, en poesía para niños. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les digo que hagan ese esfuerzo, es de verdad. Hagan esa especie de, digámoslo así, de regresión en el tiempo. Cuando ustedes se ponen en el plano de un niño o una niña de 8 años, las cosas, literalmente las cosas que hay alrededor, la casa, la mesa, las puertas, las sillas, los utensilios de cocina, la cama, todo tiene una dimensión distinta. ¿Sí o no? ¿Ustedes han pensado cómo ve un niño de 8 años las cosas en este momento? ¿O cómo la vieron ustedes cuando tenían 8 años? ¿Cómo era la mesa? Recuerden que la mesa uno veía la mesa por debajo. Uno sabía cómo era debajo una mesa. ¿Por qué se les olvidó cómo es una mesa por debajo? Una mesa por debajo además era un refugio, era una cueva, era un automóvil, era un iglú. Una mesa por debajo era, era el vientre, era el lugar secreto, era el sitio de protección, en fin. Una mesa por debajo, una mesa. Pero eso se nos olvidó, crecimos y se nos olvidó que eso era una mesa. O lo inalcanzable que estaban las cosas en la cocina para que no se hiciera daño y todo quedaba tan lejos, tan arriba, tan fuera de nuestro alcance. Las frutas, las galletas, las cosas deliciosas, los helados, todo estaba lejos de nuestro alcance y eso era una realidad. O cómo vestirse era un verdadero complique. Ponerse, uno no sabía a veces con exactitud si primero se ponía los zapatos y después las medias, o primero las medias o los zapatos, o si había una media izquierda y una media derecha, o si los cordones, cómo se cruzaban, o cómo se ponía una camisa, cómo se ajustaba una camisa para que los botones no quedaran descoordinados. Entonces, todas esas cosas, eso que era la vida a los 8 años, o a los 7 años, o a los 5, o a los 11,
Eso es la perspectiva infantil y cómo explicábamos las cosas, cómo explicábamos que estuviera lloviendo o eh, o que teníamos que irnos a la cama a las 9 o 10 de la mañana, de la noche, o por qué teníamos que cumplir ciertas normas. Todo eso que nos pasaba a los 8 años, o a los Profe. 7, 8, 9, 10. Sí, Es que yo quería decir algo porque preciso llegaron aquí a hacer una revisión y me tocó salir, por eso no pude hablar en el momento preciso, pero sí. quería decir que en cuanto a lo de la compañera que nos hablaba del guión, Ujú. yo vi un cortometraje que pasaba exactamente lo que tú dices. Ah, Un fíjate. un gusano absorbía como a los seres de ese mundo y cuando los botaba era pues por el ano, digamos, ¿no? Sí, Entonces, eso yo lo vi en un cortometraje, o sea, ya existe, digamos. ¿y ese cortometraje era para niños o para adultos? Era como medio animado, como una cosa híbrida también, como animación y como que, no más que todo, sí, animación, pero como que parecían más reales algunas imágenes. Era como más para adultos, realmente. Sí, pero era más como para adultos. Pero sí, yo ya, o sea, digamos, cuando ella dijo eso, fue como que yo ya lo vi, eso ya lo he visto. ¿Y tú tienes la Y, referencia? ¿Recuerdas qué pero era? no, yo lo vi como que no me agradó tanto, la verdad, y como que me pareció muy fuerte para mí. Entonces, Sí, no, pero hablaba como de los monstruos, tenía un mensaje bonito, ¿en qué sentido? En que hablaba como de la transformación de las como algo muy posapocalíptico, era eso, porque estaba pues muy destruida las ciudades y todo era como así como una cosa de hedores, sí. sí, todo era como, sí, era posapocalíptico realmente. Entonces, Una distopía. sí, sí, exacto. Pero entonces había como mensajes bonitos, claro que había pues imágenes bastante fuertes, pero yo creo que era como para adultos, como para adolescentes y al caso, pero Sí. no sé. Y Bueno, hablaba fíjate. algo como un título, me parece que tenía que ver como con monstruos, pero realmente no lo guardé ni nada. ¿Y lo Pero viste sí, en YouTube? ¿Lo viste para que, sí, creo que, en sí, YouTube lo vi, sí, ya. sí, sí. Porque creo que Gina, ¿quién es que yo no estoy viendo quién nos está interviniendo aquí. ¿Gina fue la que nos planteó el asunto de esa propuesta o quién fue? ¿No fue mal? ¿O fue Mae o Gina? ¿Mae? Mae, Mae. Ah, la Bueno, del gusano sí, sí, sí. sí. Era sí, Bueno, sí. Gina. Mae. Bueno, entonces, pues mira, Tatiana tiene ahí una referencia que habrá que buscar si de pronto en YouTube hay alguna cosa parecida, echar una mirada a ver. Pero entonces, fíjate que una solución es que, aunque sea la misma pequeña historia, la misma idea, probablemente contada para niños puede resultar de otra manera, puede Sí, claro. resultar más Ajá. jocosa, divertida, etcétera, ¿no? Y puede haber muchos cambios, ¿no? También Sí, si es de terror o si es chistosa o si es no sé así qué. es. La otra Sí, es sí, como de reflexión, pero más para adultos y como más distópica, es realmente. sí. Ok. Y Ah, lo otro ok. lo otro que me acordé fue el libro este que también habla de la popó, ¿no? El del topo y la popó, por eso me olvidó cómo se llama. Sí, sí, sí. ¿Quién hizo esto sobre mi cabeza? Sí, Sí, ese sí, que muy divertido, sí. sí. Sí, Eh, fíjate, por ejemplo, eso, esa propuesta, no recuerdo quién es ese libro que es tan célebre, le han puesto varios títulos a lo largo digamos, de las traducciones. En español se consigue con quién hizo esto en mi cabeza, y es la historia de un elefante que le ha hecho popó en la cabeza a un topo, ¿verdad? Y entonces él busca al culpable de quién le ha hecho eso, quién le ha hecho eso en la cabeza. Entonces, si esa propuesta la llevan a un productor o a un editor y dicen, no, mire, es que yo quiero contar la historia de un topo al que un día le llueve, le echan popó en la cabeza, pues el tipo, de acuerdo a la sensibilidad que tenga y su preparación, bueno, y también como se le presente la historia, pues va a decir, sí, eso pasa o no pasa. Pero si de pronto el tratamiento es bien divertido, bien curioso y además es estéticamente las ilustraciones bastante bien elaboradas, en fin, pues probablemente, bueno, y el productor además tiene una sensibilidad especial y dice, bueno, si eso puede generar mucha diversión, bueno, lo pasa. Y fíjense, por ejemplo, que en el caso de ese libro, eh, pues es un libro referencial, es un libro célebre, es un libro que siempre que se habla de temas escatológicos,
se habla de ese libro. No sé si de pronto pueden echar una mirada. Es un libro álbum muy divertido que se llama, bueno, tiene diferentes títulos, pero uno de esos títulos es ¿quién ha hecho esto en mi cabeza? ¿Quién hizo esto sobre mi cabeza? En fin. Ujú. Bueno, más preguntas. Gracias. Sí, más preguntas e intervenciones. Voy a dejar de compartir. Nos quedan pendientes para la próxima sesión, entonces, esto de la escaleta general, digamos, un recurso de narración que es la clave LED y algunas recomendaciones. Pero vamos ahorita a mirar, por lo pronto, voy a dejar de compartir pantalla, a mirar entonces algunos de los textos que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir para mirarnos. Ustedes me dicen Mientras si... haces eso, John, quería comentar que me hiciste acordar que en estos días, ayer, estábamos con mi hijo Isaac, que tiene 8 años, haciendo una lectura de un ejercicio de comprensión de lectura y es un dinosaurio que está desayunando y para el desayuno se come una nuez con un tenedor. Ajá, Y entonces, pues yo leí, ¿no? O sea, leímos, él leía, yo estaba con él, yo ya había leído el texto, pero yo no me percaté del detalle cuando él como que leyó eso y se queda pensando. Me dice, mamá, ¿cómo coges una nuez con un tenedor? sí, sí. Y claro, inmediatamente yo imaginé el dinosaurio tratando de pescar la nuez con un tenedor, es casi imposible, eso es como Ajá, un sí. desayuno demasiado olímpico. Sí, 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 sí. Y entonces me di cuenta de eso, ¿no? Como ellos realmente tienen la capacidad de imaginar Sí, toda la escena, ¿no? Yo vi en ese momento lo que él estaba viendo, claro. el dinosaurio con el tenedor en la mano tratando de ensartar la nuez. Fue muy Sí, divertido. qué chévere. Sí, Entonces, eso fíjate quería que comentar. es que, y eso tiene mucha relación con lo que me comentaba hace un rato, la perspectiva infantil, verlo, ver el mundo, recordar cómo es ver el mundo con los ojos de un niño o una niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. No perder esa perspectiva. Fíjate que en eso de la comida, por ejemplo, las enormes dificultades que a los 6, 7, 8 años teníamos con las comidas, deglutir, por ejemplo, yo lo recuerdo ahora que lo mencionas tú, Laura, para mí era realmente una cosa riesgosísima porque yo pensaba que podía atragantarme comiendo arvejas. Entonces, cuando me sentían los platos de arvejas, yo sentía pánico. Yo a los 8 años sentía pánico porque decía, ¿qué momento una arveja de esta se me queda atravesada en la garganta y me asfixio? Era un pánico de muerte. Y entonces cuando me servían arvejas, yo sudaba, sabía que estaban haciendo arvejas, yo me problematizaba todo, me ponía molesto, no sabía qué decir, después no quería comer, se lo come todo, me decían, no se levanta hasta que termine, y para mí eso era una tortura, pero nunca podía decir que yo tenía miedo a las arvejas. Ese tipo de cosas no se nos pueden olvidar. Esas son las perspectivas infantiles, ¿de acuerdo? Uno tenía además una especie de sensibilidad, digamos, fatal, ¿no? Uno de niño es fatalista a toda hora, ¿no? Por eso es que cada vez que los juegos llegan a determinado punto de éxtasis, se empieza a hablar de muerte y de tánatos, ¿no? Como si nada. Eso pasa en los juegos entre niños y niñas, entre niñas, en todo momento. Llega un punto de intensidad en que la alternativa de la muerte es un juego, ¿no? Por eso son tan populares los juegos de indios y vaqueros, y de buenos y malos, de policías y ladrones, y de la guerra y todo eso, como si fuera la cosa más natural, ¿no? O cuando estamos haciendo batallas de caballitos, o todas esas cosas que nosotros jugamos y que ellos también siguen jugando. Por eso es que los videojuegos, por ejemplo, los niños que juegan videojuegos, les atrae tanto, porque es que un videojuego siempre está poniendo a los personajes en condición fatal, en condición de muerte, ¿no? El personaje muere, se cae a un abismo, cae a las llamas, se aparece otro y se lo come, estalla,
tropieza con una bomba y ¡blum! Y vuelve a comenzar el juego y arranca otra vez a pasar, ¿no? Hay una relación tanática con el juego, ¿no? Pero para los niños eso es normal porque un niño tiene una sensibilidad fatalista, uno es fatal, uno fataliza todo. Y entonces fataliza también sus relaciones, ¿no? Uno es capaz de que si un amigo lo hace quedar mal frente a la niña de 10 años que uno le interesa porque le parece simpática y el amigo lo hace quedar mal, uno quiere tener superpoderes para mirarlo y hacerlo desaparecer, ¡pum! Desintegrarlo con la mirada. Uno quiere tener esa facilidad de desaparecerlo de la faz de la tierra, ¿verdad? O al papá que lo contradice a uno, que no lo deja a uno ver televisión o no le presta el computador. Uno quiere en su fuero interno que algo suceda tremendo, que lo desaparezca y uno pueda pasar a la libertad. Claro, existen los niños ya de otra índole que pasan eso a la realidad y se convierten en criminales y eso es otra cosa. Pero uno guarda en el fuero interno esas intensidades, ¿verdad? Entonces no se nos puede perder de vista eso, la perspectiva infantil, la mirada del niño, cómo explica el mundo, cómo lo entiende, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo se relaciona con su entorno y con todo lo que en su entorno le exige. Eso es muy importante, no perderlo de vista. A veces podemos escribir desde la perspectiva del narrador adulto que habla para los niños, sí. Pero exploren la posibilidad de escribir desde la perspectiva del niño, desde la mirada del niño. Ustedes como protagonistas, narradores, protagonistas o testigos intradiegéticos de una historia infantil, en la que ustedes no son ni el abuelo, ni la abuela, ni el papá, ni la mamá, ni la profesora, no. En la que ustedes son la niña o el niño de 6, 7 o 8 años. Y escriban desde allí qué palabras usan, qué explicaciones dan, cómo describen a alguien, cómo reaccionan, cómo se comportan, qué piensan de lo que pasa alrededor. Y no pierdan esa perspectiva, llévenlo a lo largo de un cuento, de una historia, hagan ese ejercicio, se van a dar cuenta de cómo las cosas cambian radicalmente. Escriban un poema desde esa perspectiva, escriban una canción, una adivinanza, etc. Desde esa perspectiva infantil. Cuando digo desde esa perspectiva, es desde esa visión, desde los ojos del niño o niña, que ustedes recuerdan, seguramente recuerdan. Aunque haya sido buena o no tan buena o malísima, no importa cómo haya sido su infancia, todos hemos sido niños y recordamos, llevamos aquí grabado y aquí en el corazón íntimamente grabado todavía esa experiencia. Seguimos siendo esos niños que fuimos. Entonces, démosle de nuevo voz a esos niños, a esas niñas que están allá, que siguen ahí. Démosles voz de nuevo. Bueno, estimados, para darles un informe, todas las sesiones ya están, excepto esta se sube mañana, pero todas las anteriores ya están en el curso, en la página. También van a encontrar ahí las memorias de cada una de las sesiones. Son muy útiles para que ustedes, puedan repasar. Si hay algún tema específico que no quedó claro o que ustedes quieren profundizar, pues están las sesiones grabadas. Y para quienes no se han inscrito en el curso, pues necesario que lo hagan. Esta sesión, John, recuérdame qué números, creo que es la sexta, ¿verdad? Sexta, sí, sexta. Listo, nos quedan 2 sesiones. Nos queda la sesión del sábado y la sesión del miércoles. Yo creo que con este tiempo, y ustedes como han venido preparando sus materiales, han estado muy juiciosos, pues es el tiempo que tenemos para recibir sus materiales. Es decir, hasta la miércoles de la otra semana recibimos. Ya de ahí en adelante nos queda un poco complicado, ¿vale? Eso es todo, mis queridos. No sé si hay alguna pregunta, algo ahí. Bueno, Tatiana. Bueno, yo quería preguntarte, es que el profe Rómulo había dicho que iba a hacer como una segunda revisión,
pero al fin no nos envió esa revisión. Entonces yo te envié como ya en esa última, hasta donde quedó corregido, te envié el ensayo y te envié un poema de poesía, no, un cuento para este. No sé si solo te lo envié a ti, pero que en ese momento no tenía el correo de John, entonces no sé si para que se lo pudieras pasar o yo se lo envío, no sé. Igual Bueno, sí, te lo envío. perfecto. Sí, con el tema de Rómulo Bustos Aguirre, hay un poquito más de plazo para esos materiales porque él está ahorita en México. Ah, ok. Y entonces me pidió el favor de que él hacía como las revisiones finales la última semana de octubre, o sea, para el ensayo. Sí, Para los otros, Juan Manuel Roca, para John, creo que también para Natalia Morales, con Voces de Fuego. Eso sí, ya yo creo que nos toca sí o sí por tarde cuando termine este taller, que termina el próximo miércoles, estoy en 8, ¿vale? Creo que Laura también tiene levantada la mano, Laurita. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿O sí? ay, profe John, también te envié a ti algo, entonces por si de pronto lo puedes ver, te lo envié hoy Sí. porque hasta hoy Hoy. empecé. Sí, es que Bueno, hasta hoy empecé a vivir de nuevo, a bueno, estar nos alegra despierta, mucho, nos alegra muchísimo. he renacido. Qué bien, qué bien. Qué maravilla, qué maravilla. Tati, sí, es un caso. Muy Bueno, bien, Tati. listo. Otra cosa también, ya para finalizar, agradecerle a John, por favor, aprovechen ese tiempo para iniciar una lectura de alguno de sus libros, porque lo que comentamos al inicio, todo lo que John ha explicado y ha orientado durante las sesiones, están en sus libros, todo, absolutamente todo. Entonces, si hacen el ejercicio de adquirir alguno de sus libros y leerlo, pues maravilloso. Yo estoy acá, aquí hay estudiantes de Fusagasugá, está Cristina y está Albita, yo les puedo prestar si quieren. Se los puedo dejar allá en la biblioteca. Yo tengo aquí algunos textos de John que muy Muy generosamente. magnífico, gracias. El año pasado me obsequió unos textos, entonces tengo algunos. Pero igual sugiero comprarlo porque es mejor Yo también. tenerlo en propiedad, ¿no? Pero digamos, si lo necesitan así con urgencia, pues lo puedo facilitar y se los dejo en la biblioteca. Y creo que en la biblioteca también hay textos de John en la biblioteca. En la biblioteca Manuel Haya, si no estoy mal, van a encontrar también material. Me parece muy interesante que lo hagan, porque pues uno está, el escritor acá, o sea, lo conocen, charlan con él, pueden hacerle preguntas de los textos que lean de él, como hicimos hoy al inicio. Y me parece que es muy enriquecedor. Y por lo que les digo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Yo no se ha quedado con nada, absolutamente nada hasta la fecha, de todo lo que es su experiencia como escritor, cómo trabaja, cómo lo hace, cuáles son sus mecanismos, cuáles son las herramientas que utiliza, todo lo ha entregado. Entonces, leer sus materiales reafirma eso que les digo, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar todo, detalle a detalle, cada una de las sesiones de trabajo que yo muy generosamente nos ha compartido. ¿Listo? Me permite un momentico, quiero hacer una pregunta a John, ¿no? Sí, dame. Relacionado que en un momento determinado nos deje un espacio que me ha interesado la experiencia que tuvo de escribir con su hija, ¿no? Porque recuerde que son dos personas totalmente antagónicas, ya una persona ya madura Sí. y una joven. Me parece supremamente interesante que nos explicara. Lógico que ahorita no, pero en otra ocasión, porque quiero comprar varios libros que me han impactado. Por eso era que yo le decía que en qué editoriales se puede conseguir. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más la lectura es para jóvenes, porque yo trabajo más con jóvenes que con niños. Entonces, sus experiencias me parecen maravillosas. Entonces, sería interesante eso. Y por favor Claro que que nos deje sí. otra vez el correo electrónico.
Claro, sí, sí, eso hablaremos en algún momento si tenemos algún tiempo. Igual, sí, fue una experiencia, para resumir, una experiencia maravillosa. Fueron, como bien dices tú, dos visiones de mundo tratando de articularse en unas historias para escribir a cuatro manos, eso que hicimos con mi hija. Entonces fue una experiencia realmente muy especial, de la que hablaremos en algún momento. Vale. Y bueno, Eliana, sí, John, ahí Eliana estaba también Eliana tiene levantando la levantada la mano. mano. Eliana. Ay, Eliana, gracias, Kelly, qué pena. Hay un tipo de... ¿Me escuchan? Qué pena, es que sí, tengo sí, sí, te mucho ruido de escuchamos. fondo. Qué pena, es que yo no pasaba casi no puedo conectarme pues me toca trabajar, pero he visto los videos de los sábados. Y pues como no pude compartir, bueno, John, porque me gusta que era un profesor, una ilustración y como las ligas. Entonces, no sé si te llegaría al No, correo. no, Eliana, no, de tu parte no me ha llegado nada. Si te entendí que me has enviado algo, no me ha llegado nada. Acabo de revisar que Tatiana me envió Beatriz, me envió, ¿quién más? María Quiroga, yo creo. Mae me envió también, Mae nos envió. Yo quisiera que habláramos sobre eso. Bueno, Tatiana también acaba de enviarme algo. Mae, Beatriz, bueno, alguien que no volvió a conectarse con las sesiones, no sé por qué, Adriana, no volvió a Sí, aparecer. Adriana pidió excusas porque le salió un trabajo muy pesado, Sí. entonces no va a poder participar en las sesiones en vivo, pero las ven diferido. Bueno, y las demás personas no me han enviado nada para que pudiéramos charlar, porque sería muy interesante que de aquí al próximo miércoles, o que el sábado, hoy es miércoles, el sábado, si me envían lo que ustedes me envían, podemos mirar en sesión, miramos, hacemos unas retroalimentaciones para que ustedes trabajen este fin de semana al miércoles y envíen los materiales el miércoles, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, Es que Podemos, yo te envío, podemos ir mirando. no Sí, te mando Eliana, es que no te, no es te que no entiendo. sé, el correo. Se te escucha cortado, corazón. sí. Mira, No el te- correo está, yo lo publiqué en el grupo, el correo de John, sin embargo lo Yo voy a te lo volver. envío. O Bueno, bueno, o Tatis le puede facilitar el correo, ¿vale? Para que, Ay, Henry, por favor, públicalo tú, porque yo tampoco lo tengo. vale, yo ahorita en un rato lo publico. Voy a cerrar sesión o sino a cerrar la grabación, porque creo que ya terminamos. Denme un minutico, por favor.